La madrugada del 11 de julio de 2026, a las 2:14 hora local, un petrolero ruso tenía 4 minutos de vida y no lo sabía. Navegaba tranquilo por el mar de Azov, a paso de bicicleta, convencido de que le faltaba poco para llegar a la boca del estrecho de Kerch, su casa, su refugio, el lugar donde, según él, ningún dron se atrevería a entrar. Tenía razón en todo, menos en el detalle de que ya era demasiado tarde. Retrocedamos unos kilómetros. Esa misma noche, 28 drones ucranianos peinaban el mar en la oscuridad, volando tan bajo que casi mojaban la panza. Tras haber salido de sus rieles a más de 300 kilómetros de ahí, el dron era un triángulo gris del tamaño de una moto, con una ojiva en la nariz y un motor que sonaba como una motosierra ahogada. Se llamaban FP2 y costaban menos que el auto usado de tu tío. Y esa cosa ridícula, barata y fea estaba a punto de ser algo que ninguna flota, ningún misil y ningún ejército le había hecho a Rusia en aquel mar. Al fondo de la cámara del dron crecía la mancha de un petrolero, uno de los fantasmas de la Shadow Fleet, los cargueros de nombres prestados y papeles falsos que Rusia usa para mover combustible. Barcos entrenados durante años en el arte de no existir. Y este cargaba justo lo que el dron venía a buscar. En sus tanques estaba el diésel que mantenía andando a la Crimea ocupada, el de los camiones militares, los generadores y los cazas del Frente Sur. Un solo barco era el equivalente a 200 camiones cisterna, una gasolinera del tamaño de un edificio flotando. Y como toda gasolinera que no quiere ser vista, había hecho lo único que se le ocurre a un barco asustado: apagarse. Mató su transpondedor, la cajita que le grita "aquí estoy" a los mapas del mundo, para desaparecer de las pantallas. El truco perfecto contra casi todo, menos contra una cámara que no busca su nombre, sino su calor. El acero tibio del casco brillaba en la pantalla del dron como un pavo saliendo del horno en visión térmica. El barco se había vuelto invisible para el planeta entero, y una fogata para lo único que importaba. Pero a los drones les quedaban 3 minutos, y entre ellos y su blanco estaba una muralla rusa, no de acero ni de ladrillos, sino de puro ruido. Esa muralla, de ruido, tenía un nombre técnico y aburrido: guerra electrónica, pero su trabajo era simple: volver locos a los drones. Unas antenas rusas gritan en la misma frecuencia del GPS hasta que el dron ya no sabe dónde está y se va al mar creyendo que va bien. Contra casi todo funciona, pero contra estos no. El FP2 llevaba dentro una brújula que no necesita señales de afuera, un juego de giroscopios que calcula dónde está midiendo sus propios movimientos, curva por curva, como quien cruza su casa a oscuras contando pasos. Encima, brincaba de frecuencia de radio varias veces por segundo, así que el griterío ruso nunca lograba engancharse a un canal fijo. La cúpula más cara del estrecho aulló con todas sus fuerzas y el dron la cruzó sin corregir el rumbo ni un grado. Pero Rusia no confiaba solo en el ruido. Sabía que sus tanqueros eran lentos, ciegos y valiosísimos, así que le ponía escoltas con ojos de verdad. Y esa noche, uno de esos ojos estaba en el aire. Era un helicóptero Ka-27, una máquina de hace 40 años construida para cazar submarinos, reciclada ahora para un trabajo más humilde: dar vueltas sobre el racimo de tanqueros, en un rondín lento y monótono, buscando exactamente lo que venía en camino. Porque los drones que rozan las olas tienen un punto débil, y Rusia lo aprendió a golpes. Se esconden bien de los radares de tierra, pegados al agua. Pero desde arriba, mirando hacia abajo contra la espuma clara, una silueta oscura que avanza recta y terca, se nota. El helicóptero volaba justo para eso, para verlos desde el único ángulo donde se dejan ver. En la panza del Ka-27, la mira térmica pintó lo que el piloto menos quería ver: no un punto, sino un puñado, deslizándose sobre el mar en abanico, todos hacia los tanqueros. Y entonces pasó algo que lo puso nervioso. Los drones lo sintieron llegar. No es que tuvieran ojos para verlo, pero sus operadores, a 300 kilómetros, sí veían las cámaras, y en cuanto entendieron que un helicóptero se les echaba encima, deshicieron la formación. Cada dron agarró su propio rumbo. Uno viró al este, otro bajó aún más, otro empezó a zigzaguear sin patrón. De un grupo ordenado, el mar pasó a estar lleno de blancos desordenados, cada uno huyendo por su lado, y un cazador solo no puede correr detrás de todos a la vez. El piloto eligió el más cercano y bajó por él, y ahí está la trampa del oficio. Para dispararle a algo que vuela a ras del agua, el helicóptero tiene que bajar hasta casi rozar las olas y frenar casi hasta detenerse, porque si va rápido y alto, el blanco se le pierde en el brillo del mar.
Para cazar el dron, el cazador tenía que volverse grande, lento y predecible, el blanco más gordo del cielo. Aún así lo hizo. El artillero corrió a la puerta lateral, montó la ametralladora PKT de 7.62 milímetros contra el viento que le golpeaba la cara. Entró al FP2 y soltó una ráfaga corta. El dron se deshizo en el aire y cayó hecho chatarra encendida, apagado antes de tocar el agua. En el puente ucraniano, una pantalla parpadeó y se puso negra. Primera baja de la noche. Nadie dijo nada. Quedaban 27. Pero mientras el helicóptero frenaba para matar a ese uno, los otros 27 no lo esperaron. Ya iba cada quien en su ruta y simplemente siguieron de largo hacia los barcos, como un cardumen que se parte cuando el tiburón muerde y vuelve a cerrar atrás, entero e indiferente. El piloto podía matar a uno, con suerte y gasolina, a dos, pero no a 27, y cada segundo que gastaba cazando era otro dron acercándose a lo que él debía proteger. Y ahí estaba el chiste que Rusia ya le había salido carísimo. El cazador se había vuelto la presa. Los ucranianos habían aprendido a tenderles trampa a estos helicópteros. Sobre sus lanchas no tripuladas Magura V5 montaron un viejo misil soviético R-73, diseñado originalmente para dispararse de avión a avión y que persigue el calor del motor enemigo. Pero lo adaptaron en la lancha y lo apuntaron hacia arriba. Con esa jugada, una lancha sin nadie a bordo derribó cerca de Crimea por primera vez en la historia a un helicóptero ruso. Después de perder varios así, Rusia entendió la lección y empezó a dejar sus helicópteros en tierra. Este Ka-27 estaba haciendo un trabajo que ya casi nadie en la flota rusa quería hacer, así que no se arriesgó más, dio media vuelta, gastado y nervioso buscando otra silueta. Y los 27 siguieron de largo, iban pegados al agua, con las manchas calientes de los tanqueros creciendo en sus cámaras. El Ka-27 se fue con la cola entre las patas, pero no se fue callado. Antes de poner rumbo a tierra, el piloto hizo lo único que todavía podía hacer para sentirse útil. Apretó el botón de la radio y gritó la alarma. 12 drones, muchos, acercándose. Y con esas 3 palabras despertó el convoy de tanqueros, porque los tanqueros no navegaban solos, iban apretados en el centro del mar de Azov, casco contra casco, una veintena de barcos oxidados pegados como sardinas en lata, y muy probablemente lo hacían por una razón sensata. Juntos son más baratos de cuidar. Un solo helicóptero puede dar vueltas sobre 20 barcos amontonados. Para cubrir esos mismos 20 barcos dispersos por todo el mar harían falta 20 helicópteros que Rusia no tiene. Concentrarlos era eficiente. Concentrarlos les ahorraba escoltas. En un mundo de submarinos y misiles sueltos, concentrarlos incluso era inteligente. El problema esa noche es que no venían submarinos ni misiles sueltos, venían 27 y no les importaba lo más mínimo que las gasolineras flotantes estuvieran juntas. Al contrario, se los agradecían. Rusia había metido 20 barcos llenos de combustible en un solo cuadro del mapa. Les había apagado las luces y básicamente había puesto la mesa. Solo faltaba que alguien encendiera la primera velita. Cuando la alarma del helicóptero cruzó las radios, los puentes se encendieron en pánico. Reflectores barriendo el agua negra, hombres corriendo a las bordas, un par de ametralladoras ligeras escupiendo plomo hacia una oscuridad donde no se veía absolutamente nada. Ninguno estaba mirando el punto exacto por donde llegó la muerte. Bajemos ahí, a la cámara de uno de los FP2 para ver lo que él veía. En su pantalla, el mundo era una mancha gris y fría con una forma tibia y enorme creciendo en el centro, el casco del tanquero. Solo veía una masa caliente que llenaba más y más la pantalla, y una única orden grabada por dentro. Métete ahí. Bajó por el costado, pasó rozando por encima de las ametralladoras que seguían tirándole al lugar donde ya no estaba, y buscó la parte baja del casco, la línea de flotación, donde el acero es más delgado y el daño es peor. Lo último que transmitió su cámara medio segundo antes de apagarse para siempre fue una pared de metal oxidado llenando el cuadro completo. Después vino lo que viene después. Un tanquero no explota de golpe como en las películas. Primero se abre, con un ruido sordo de tripas de acero, y el combustible que guardaba con tanto cuidado sale a buscar el aire. Cuando lo encuentra, se levanta una columna de fuego más alta que el propio barco. El calor llega hasta las cubiertas vecinas, y ahí apareció la segunda parte de la broma de haberse juntado tanto. Ese primer barco ardiendo se convirtió, para los 26 drones que faltaban, en la mejor lámpara de la noche. Los tanqueros, que con tanto cuidado habían apagado sus luces para no ser vistos, quedaron perfectamente iluminados por el cadáver en llamas del que tenían pegado al costado. Se habían pasado la noche escondiéndose en la oscuridad, y acababan de perder la oscuridad.
Durante horas, los drones siguieron haciendo su trabajo, buscar tanqueros, pegarle a lo que encontraran e incendiar lo que pudieran. Ese era su papel, y lo habían cumplido. Pero un FP-2 es un cazador de una sola pasada. Llega, golpea y se acaba. Y llegando a la madrugada, entre el humo, algunos capitanes que seguían a flote empezaron a respirar. Los ataques del cielo se espaciaban. Quizás pensaron que lo peor ya había pasado. Pero lo peor no había pasado. Apenas cambiaba de turno, y el segundo turno no venía del cielo, venía del agua y llevaba horas ahí. Mientras la Fuerza de Sistemas No Tripulados lanzaba los drones voladores desde tierra, el SBU y su Brigada 385 de Sistemas de Superficie habían mandado a los suyos por mar. Sus lanchas no tripuladas, las Sea Baby, habían zarpado desde la costa que Ucrania controla cerca de Odessa, habían cruzado kilómetros de mar abierto y se habían apostado calladas cerca de la ruta a Kerch, desde antes que empezara todo. Y no es difícil de entender por qué nadie las vio. Un Sea Baby mide 6 metros y asoma apenas 60 centímetros sobre el agua. De noche, sin luces, es como un tronco a la deriva. Toda una flota de troncos con 800 kilos de explosivo cada uno, meciéndose en la oscuridad, esperando el momento exacto en que los barcos creyeran que la pesadilla del cielo se había terminado. Ese momento acababa de llegar. Uno de los tanqueros que aún corría tenía nombre: el Blue, un fantasma más de los Shadow Fleet. Su capitán había tomado la única decisión que le quedaba: correr al sur, hacia la boca del estrecho de Kerch. Eran aguas poco profundas y había sistemas Pantsir en la costa, la línea de meta donde creía él ningún dron se atrevería a seguirlo. Metió toda la potencia que un tanquero cargado puede dar, que es más o menos la de un elefante trotando, y se dirigió al refugio. Y entonces en el mar delante de él, un par de esos troncos a la deriva encendieron sus motores. Empezó la carrera con 2 relojes corriendo. El primero era el del Blue, con las millas que le faltaban para el estrecho, cayendo despacio, porque un barco lleno de combustible no corre, se arrastra. El segundo reloj era el de las Sea Baby, varias lanchas, convergiendo hacia el costado del petrolero a 90 kilómetros por hora, una velocidad que ningún tanquero del mundo puede igualar. En el puente, un vigía las vio por fin, como estelas rectas y decididas que se dirigían hacia ellos como colmillos cerrándose. Gritó. El capitán ordenó virar, zigzaguear, cualquier cosa para no ofrecer un blanco recto, pero un tanquero cargado gira como gira un tráiler en una calle estrecha. Cada viraje le costaba velocidad, y cada gota de velocidad era el estrecho alejándose. Estaba atrapado en la peor de las matemáticas. Para esquivar tenía que frenar, y para escapar no podía frenar, y no podía hacer las dos cosas a la vez. Los 3 sensores de impacto en la nariz de la lancha ya solo esperaban una sola cosa: tocar y explotar. El Blue alcanzó a ver la meta. Las luces de la costa de Kerch aparecieron en el horizonte, tan cerca que en el puente alguien se atrevió a creer que lo lograrían. No lo lograron. La primera Sea Baby entró por la línea de flotación a toda velocidad y 800 kilos de explosivo abrieron el casco por debajo, ahí donde un barco no puede taparse las heridas. Una segunda entró segundos después, por el mismo costado. El Blue se detuvo, escorado, ardiendo, vomitando su propia carga al mar, incapaz de dar un metro más. El resplandor del incendio se reflejó en las mismas luces de Kerch a las que intentaban llegar. Se quedó muriendo a la vista de la meta, que es la forma más cruel de quedarse. La única peor que no verla nunca. En el puente ucraniano la lista seguía creciendo. El Blue era uno de tantos renglones, pero era el único al que esa noche alguien del otro lado le había puesto nombre. Para cuando salió el sol sobre el mar de Azov, todo estaba lleno de humo. 73 impactos en una noche. Pero el dato que importa no lo dijo Ucrania, lo dijo Rusia. Al amanecer cerró su propio estrecho de Kerch y los tanqueros frente a Kerch pasaron de 37 a 9. 3 de cada 4 huyeron. Porque por ese mar no pasa solo el diésel de Crimea, pasa una cuarta parte del trigo que Rusia le vende al mundo. La Shadow Fleet, esos barcos que se habían pasado años perfeccionando el arte de no existir, por fin lo consiguieron y dejaron realmente de existir. Unos simples drones le habían quitado a una potencia nuclear su propio mar, y lo hicieron sin un solo marinero a bordo. Cambio y fuera.